Bienvenidos amigos pues escuchas a este nuevo episodio del podcast Consejos Divinos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar en este episodio acerca del tercer templo de Jerusalén. ¿Por qué es importante el tercer templo de Jerusalén para algunos cristianos? ¿Se está construyendo ya en Israel? ¿Se construirá en algún momento? Hoy vamos a conocer toda la verdad sobre la construcción del tercer templo de Jerusalén. Lo primero que hay que decir es que para algunos la construcción del tercer templo en Jerusalén es un signo de los tiempos. Por eso es tan importante, porque cualquiera podría decir pues que construyan un tercer templo en Jerusalén, pero para muchos, específicamente para algunos cristianos, el tercer templo en Jerusalén va a marcar, particularmente es una señal de la segunda venida de Jesucristo. Los teólogos han coincidido en que hay una serie de eventos que preceden al retorno de Jesucristo a la tierra. Quizá no concuerdan en algunos detalles que anteceden a su regreso o que lo preceden, pero coinciden en que, como nuestro Señor Jesús mismo dijo, habrá señales antes de su venida en las nubes, ya no como un bebé, sino victorioso, con huestes de ángeles acompañándolo, cruzando el cielo en toda la tierra para reunir a los suyos junto con él. Por eso la importancia de velar. Como el Señor Jesucristo nos insta a permanecer velando. Como dijera el teólogo Louis Berkhof en su Teología Sistemática, no necesitamos interpretar la exhortación a velar como si se nos invitara a escudriñar los cielos en busca de señales inmediatas de la aparición del Señor. Deberíamos más bien ver en ello una admonición para estar despiertos, alertas, preparados y activos en la obra del Señor, pues de otro modo serán sorprendidos por repentina calamidad, dice el teólogo en su libro. En un episodio como continuación de esta serie acerca del tercer templo de Jerusalén, te voy a explicar cuáles son estas señales que anuncian la venida de Jesucristo. Algunos creen que la construcción del tercer templo es una de ellas, pero primero vamos a ver si el tercer templo en Jerusalén es un rumor o si es verdad. Primero que nada, si habrá un tercer templo en Jerusalén, pues ¿cuál fue el primero? El primer templo se hizo después del Mishkan o tabernáculo, y con el mismo modelo, con una puerta, un atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, así como con todos los utensilios y mobiliario que ya se usaban en el tabernáculo, que era desmontable, aquel que empezaron a usar en el desierto mientras el pueblo de Israel vagaba por 40 años después de que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. En lugar de cortinas de piel de cabra, un andamiaje para darles firmeza, tablones de acacia grandísimos, en vez de decenas de basamentos de plata. El templo de Salomón se hizo de piedra en su estructura. Fue erigido por Salomón hace ya 3000 años en Jerusalén, sobre el monte Moriah, el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. ¿Recuerdas la historia? Este templo, el de Salomón, fue destruido por los babilonios, por el imperio babilónico, cuando sitiaron este sitio dramático, espantoso que sufrió Jerusalén. Y 70 años después de que deportaron a los judíos hacia Babilonia, cuando Ciro, el rey de Media y Persia, publicó el edicto que permitía a los judíos regresar a su tierra, el segundo templo de Jerusalén comenzó a ser construido exactamente en el mismo lugar, llamado múltiples veces en la Biblia
el Monte Santo. Pero este templo también fue destruido por los romanos en el año 70. Esto significa que el pueblo de Israel ha estado ya casi 2000 años sin templo, y hasta el día de hoy hay un día de luto nacional en la fecha de la destrucción del templo. Este día se llama Tisha B'Av. Esta que estás viendo en pantalla es la menorá. Es de oro y cuando había templo era prendida por el sumo sacerdote. Mira el tamaño. Está hecha exactamente con las medidas que fueron especificadas y que podemos leer en el libro de Éxodo en la Biblia. Se trata de un candelabro de 7 brazos creado por el Instituto del Templo y sigue exactamente las instrucciones bíblicas con el propósito de ser usado en el tercer templo de Jerusalén. Este que estás viendo mide alrededor de 2 metros de altura y pesa como media tonelada. Tiene 45 kilogramos de oro de 24 quilates que la revisten. El Instituto del Templo, que es el responsable de mandar a hacer esta menorá, valuó en $3,000 millones este candelero. Comencé con ella, con la menorá, porque es una pequeña parte de los preparativos para el tercer templo de Jerusalén. Mientras es construido, muchas cosas tienen que pasar aún, y voy a explicar cuáles son estas cosas que aún tienen que pasar al final de este video. La menorá está expuesta en la plaza principal del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Cualquier persona que pase en esta plaza puede verla y es exactamente la que se va a usar en el tercer templo. Pero hay algo muy importante que debemos saber. El gobierno de Israel no participa en absolutamente nada para este proyecto del tercer templo, pues no quieren tener que ver porque temen que su participación genere conflictos con los musulmanes locales y con los países árabes de alrededor. Por esta razón, el proyecto del templo es realizado por organizaciones privadas, de las cuales la más importante es el Instituto del Templo, donde se encuentra exhibida una réplica que más adelante vamos a ver. En el Instituto del Templo están exhibidos todos los utensilios para el tercer templo de Jerusalén. Por ejemplo, que estás viendo en pantalla, es el plano de la construcción del tercer templo. Este es el modelo y pues será idéntico al del segundo templo. Aquí vemos los atuendos y la ropa del sumo sacerdote del templo, lo que se conoce en hebreo como Kohen Hagadol. Incluso los colorantes para estas ropas sacerdotales son producidos artesanalmente a la vieja usanza para que sea todo mucho más original. Aquí vemos el pectoral del sumo sacerdote con 12 piedras preciosas y semipreciosas. En cada una de ellas está escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel, tal como lo explica el libro del Éxodo. Como solo puede haber un sumo sacerdote, uno solo ministrando a la vez en el templo, por eso de esta ropa específicamente solo se produjo una pieza. Y pues la ropa sacerdotal era usada por los Cohen, los sacerdotes del templo de Jerusalén. Cohen era una familia, eso significa que había varios Cohen, es decir, varios sacerdotes trabajando al mismo tiempo dentro del templo de Jerusalén, y por eso de esta ropa se hizo más de una. Los Cohen, que son descendientes directos de los sacerdotes del templo de Jerusalén, pueden comprar y recibir sus propias vestimentas sacerdotales. Las personas que son directamente descendientes de los sacerdotes pueden identificarse en el Instituto del Templo allá en Jerusalén para adquirir su ropa sacerdotal. ¿Puedes creerlo? Esto ya está disponible, esto ya está pasando. Y pues esa ropa la van a usar cuando el tercer templo de Jerusalén sea edificado y comience a estar en operación. Como necesitan saber cómo será su servicio en el templo, hablando específicamente de los sacrificios, hoy día ya hay ensayos 2 veces al año para que los sacerdotes del templo
pues se pongan su ropa especial y para ello acuden a Jerusalén para ensayar, como lo estás viendo en pantalla. Lo que estamos viendo es el ensayo del sacrificio pascual, en Pascua precisamente. Todos los años en la época de la Pascua judía, estas personas se reúnen para hacer el ensayo del sacrificio del Cordero. 2 veces al año hay ensayos de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Se visten con su vestimenta sacerdotal, acuden a los ensayos y bueno, incluso algunos levitas ensayan la música que se tocaba en el templo de Jerusalén y lo hacen con instrumentos y con cantos antiguos. Los levitas practican 2 viernes cada mes. Base da história de Este que estás viendo en pantalla es un altar de los sacrificios construido para el tercer templo de Jerusalén. En el Museo del Instituto hay una sala en especial que, si bien todos los visitantes pueden entrar y ver, como lo leemos en Hebreos citando a la ley de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En el llamado lugar santo está el altar del incienso, hecho según las especificaciones detalladas en la Biblia, con madera de acacia cubierta de oro. Ahí molían 11 especias juntas y el polvo se esparcía sobre el altar para ser quemado. También está ya ahí la menorá. Bueno, en este caso es una réplica que está en el Museo del Instituto del Templo. Los demás utensilios son reales, listos para ser utilizados cuando comience a funcionar el tercer templo. Son jarras, algunas de ellas, para depositar en ellas aceite puro de oliva para encender las lámparas de la menorá verdadera que iluminará el lugar santo. En el Santo de los Santos, o lugar santísimo, se encontraba el Arca de la Alianza. La que hay en el museo, lo que estás viendo, solo es simbólica y no está hecha según las especificaciones de la Biblia. Su función, en este caso, es meramente memorial, porque pues los judíos no la fabricaron porque consideraban que la importancia del arca no era el arca en sí misma, sino su contenido. Recordarás que el contenido del arca del pacto, el arca de la alianza, eran las tablas de la ley que Dios hizo, con su propio dedo escribió en estas lajas y las entregó a Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Planos, ropas, utensilios y cada cosa que Dios ordenó que podemos conocer en el libro del Éxodo, todo está prácticamente listo para la construcción del tercer templo de Jerusalén. Solo falta el edificio. El problema es que en el lugar exacto donde se encontraba el primero y el segundo templo de Jerusalén, ahí mismo debe ser construido el tercero. Pero en el siglo VII de nuestra era fue construido por los musulmanes la cúpula de la roca o el domo de la roca. Se le llama así porque fue erigido sobre una gran roca que es la cima del monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El domo de la roca colapsó en el año 1015 de nuestra era y fue reconstruido con diversas modificaciones en su apariencia exterior. Entre 1959 y 1961 fue instalado el famoso domo dorado que hoy conocemos, y en 1993 lo intervinieron para que luzca tal y como lo vemos hoy. ¿Por qué construyeron esa mezquita ahí los musulmanes? Y de hecho, en toda esta plaza, en toda la cima del monte Moriah, hay 2 mezquitas. Una es la de Al-Aqsa y la otra es la del Domo de la Roca. Aunque el Domo de la Roca no opera como tal, como mezquita en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué construyeron esa mezquita? Particularmente el Domo de la Roca
ahí los musulmanes. Porque ahí Abraham iba a sacrificar a Isaac, por un lado, y sobre todo porque Mohammed, o Mahoma como es normalmente conocido, el fundador del Islam, él copió, tomó algunas de las tradiciones judías para sobre ellas crear su propia religión. Y pues ahí Abraham, según la historia judía, según el relato bíblico, ahí Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, eso por un lado. Y sobre todo porque el Islam, según esta religión que el propio Mohammed creó, él ascendió ahí al cielo sobre un caballo con alas y con rostro de hombre llamado Burak. La Biblia indica que el templo de Jerusalén fue construido en el mismo lugar donde ahora está la cúpula de la roca, edificada por los musulmanes, y como es un templo musulmán, no se permite la entrada a judíos ni a cristianos para ver ni orar, y mucho menos construir un santuario judío. La UACF, la organización musulmana que controla el lugar, no permite actividad judía alguna en el monte del templo. ¿Qué te parece? Súper interesante, ¿no es así? Ya está todo listo para la construcción del templo, del tercer templo de Jerusalén, pero lo único que lo detiene, digamos en términos humanos y terrenales, es que no hay manera. Están las dos mezquitas, Al-Aqsa y el Domo de la Roca, están ahí en donde estaba el templo de Jerusalén de Salomón, y después el construido por los judíos que regresaron de la deportación de Babilonia. Entonces no habría manera, humanamente hablando. Y pues ya está todo, ya están los planos, ya están las ropas, ya están los ensayos ahí, ya están los utensilios listos. Así que es muy interesante pensar en esto. En el siguiente episodio de esta serie acerca del tercer templo, pues te voy a mostrar cuáles son las señales, según la Biblia, que anteceden a la señal de la venida de Cristo, y cuál es el rol que juega el tercer templo de Jerusalén en ellas. Gracias, si te parece interesante, si te gustó, pues interactúa con el video, con un like, con un comentario, compartiéndolo, porque de esta manera, según el algoritmo de YouTube, muchas personas más pueden continuar viendo. Así que interactúa con el contenido, y sobre todo, pues si te gustó, eso te lo agradeceremos muchísimo. Gracias por acompañarme hasta aquí. No te pierdas el siguiente episodio de esta serie tan interesante. Es una serie de 3, por cierto. Vamos a concluir con la relación del tercer templo con el milenio. Así que no te los pierdas. Ahora sí, me despido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.